El segundo libro de Reyes, capítulo 3. Joram, hijo de Acab, comenzó a gobernar Israel durante el año 18 del reinado de Josafat en Judá, y reinó en Samaria 12 años. Joram hizo lo malo a los ojos del Señor, aunque no tanto como su padre y su madre. Por lo menos derribó la columna sagrada de Baal que su padre había levantado. Sin embargo, continuó con los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, había cometido e hizo cometer al pueblo de Israel. Mesa, rey de Moab, se dedicaba a la cría de ovejas. Acostumbraba pagar al rey de Israel un tributo anual de 100,000 corderos y la lana de 100,000 carneros. Pero después de la muerte de Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Entonces, el rey Joram, sin demora, reunió al ejército de Israel y marchó desde Samaria. Ya en camino, envió este mensaje a Josafat, rey de Judá. El rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Saldrás conmigo a la batalla contra él? Josafat le respondió: Por supuesto, tú y yo somos como uno solo. Mis tropas son tus tropas y mis caballos son tus caballos. Entonces preguntó: ¿Qué camino tomaremos? Joram contestó: Atacaremos desde el desierto de Edom. El rey de Edom y sus tropas también se unieron a ellos, y los 3 ejércitos dieron un rodeo a través del desierto durante 7 días. Pero no había agua para los hombres ni para los animales. ¿Qué haremos ahora? El Señor nos ha traído a los 3 aquí para que el rey de Moab nos derrote. Pero el rey Josafat de Judá preguntó: ¿Acaso no hay ningún profeta del Señor con nosotros? Si es así, podemos preguntarle al Señor por medio de él qué debemos hacer. Uno de los oficiales del rey Joram respondió: Eliseo, hijo de Safat, está entre nosotros. Él era el ayudante personal de Elías. Sí, el Señor habla por medio de él. Así que el rey de Israel, el rey Josafat de Judá y el rey de Edom fueron a consultar a Eliseo. ¿Por qué has venido a verme a mí? Busca a los profetas paganos de tu padre y de tu madre. Pero Joram, rey de Israel, dijo: No. ¿Acaso no ha sido el Señor quien nos trajo a los 3 reyes aquí para que el rey de Moab nos derrote? Tan cierto como que el Señor Todopoderoso vive, a quien sirvo. Si no fuera por el respeto que le tengo al rey Josafat de Judá, no perdería el tiempo hablando contigo. Ahora, tráiganme a alguien que sepa tocar el arpa. Mientras tocaban el arpa, el poder del Señor vino sobre Eliseo, quien dijo: Esto dice el Señor: Este valle seco se llenará de lagunas. Ustedes no verán viento ni lluvia, dice el Señor, pero este valle se llenará de agua. Habrá suficiente para ustedes, para su ganado y para los demás animales. Pero eso es algo muy sencillo para el Señor, porque Él les dará la victoria sobre el ejército de Moab. Ustedes conquistarán las mejores ciudades de Moab, incluso las que están fortificadas. Cortarán todos los árboles buenos, taparán todos los manantiales y con piedras arruinarán toda la tierra productiva. Al día siguiente, como a la hora que se ofrecía el sacrificio matutino, de repente apareció agua. Fluía desde Edom y pronto hubo agua por todos lados. Mientras tanto, cuando los moabitas se enteraron de que los 3 ejércitos marchaban contra ellos, movilizaron a todos los hombres que tenían edad suficiente para ceñirse una espada y tomaron posiciones a lo largo de la frontera. Ahora bien, cuando se levantaron a la mañana siguiente, el sol se reflejaba en el agua de tal forma que a los moabitas les pareció ver rojo, como si fuera sangre. ¡Es sangre! Seguro los 3 ejércitos se atacaron mutuamente y se mataron unos a otros. ¡Hombres de Moab! ¡Vamos a recoger el botín! ¡Vamos a recoger el botín! Sin embargo,
Cuando los moabitas llegaron al campamento de los israelitas, el ejército de Israel se levantó y los atacó hasta que se dieron la vuelta y huyeron. Las tropas de Israel los persiguieron hasta dentro de la tierra de Moab, destruyendo todo lo que encontraban a su paso. Destruyeron las ciudades, cubrieron con piedras toda la tierra productiva, taparon todos los manantiales y cortaron todos los árboles buenos. Lo último que quedaba en pie era Kir-Hareset con sus murallas de piedra, pero algunos hombres con hondas la rodearon y la atacaron. Cuando el rey de Moab vio que estaba perdiendo la batalla, salió con 700 de sus espadachines en un intento desesperado por penetrar en las filas enemigas que estaban cerca del rey de Edom, pero fracasaron. Después el rey de Moab tomó a su hijo mayor, el heredero al trono, y lo sacrificó como una ofrenda quemada sobre la muralla. En consecuencia, hubo un gran enojo contra Israel y los israelitas se retiraron y regresaron a su tierra. El segundo libro de Reyes, capítulo 4. Cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó: Mi esposo, quien te servía, ha muerto. Y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte? Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada. Solo un frasco de aceite de oliva. Entonces Eliseo le dijo: Pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra. ¡Ya no hay más! Al instante, el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo: Ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Cierto día, Eliseo fue a la ciudad de Sunem, y una mujer rica que vivía allí le insistió que fuera a comer a su casa. Después, cada vez que él pasaba por allí, se detenía en esa casa para comer algo. Entonces la mujer le dijo a su esposo: Estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. Construyamos un pequeño cuarto en el techo para él y pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así tendrá lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí. Cierto día, Eliseo regresó a Sunem y subió a ese cuarto para descansar. Entonces le dijo a su sirviente Giesi: Dile a la mujer sunamita que quiero hablar con ella. Cuando ella llegó, Eliseo le dijo a Giesi: Dile, agradecemos tu amable interés por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que te recomendemos con el rey o con el comandante del ejército? No, mi familia me cuida bien. Más tarde, Eliseo le preguntó a Giesi: ¿Qué podemos hacer por ella? Ella no tiene hijos, y su esposo ya es anciano. Llámala de nuevo. La mujer regresó y se quedó de pie en la puerta, mientras Eliseo le dijo: El año que viene, por esta fecha, tendrás un hijo en tus brazos. No, Señor mío. Hombre de Dios, no me engañes así ni me des falsas esperanzas. Efectivamente,
La mujer pronto quedó embarazada y al año siguiente, por esa fecha, tuvo un hijo, tal como Eliseo le había dicho. Cierto día, el niño, ya más grande, salió a ayudar a su padre en el trabajo con los cosechadores y de repente gritó: ¡Me duele la cabeza! ¡Me duele la cabeza! Su padre le dijo a uno de sus sirvientes: Llévalo a casa, junto a su madre. Entonces el sirviente lo llevó a su casa y la madre lo sostuvo en su regazo. Pero cerca del mediodía, el niño murió. Ella lo subió y lo recostó sobre la cama del hombre de Dios. Luego cerró la puerta y lo dejó allí. Después le envió un mensaje a su esposo: Mándame a uno de los sirvientes y un burro para que pueda ir rápido a ver al hombre de Dios y luego volver enseguida. ¿Por qué ir hoy? No es ni festival de luna nueva, ni día de descanso. Pero ella dijo: No importa. Entonces ensilló el burro y le dijo al sirviente: ¡Apúrate! Y no disminuyas el paso a menos que yo te lo diga. Cuando ella se acercaba al hombre de Dios en el monte Carmelo, Eliseo la vio desde lejos y le dijo a Giesi: Mira, allí viene la señora de Sunem. Corre a su encuentro y pregúntale, ¿están todos bien? ¿Tú, tu esposo y tu hijo? Sí, todo está bien. Sin embargo, cuando ella se encontró con el hombre de Dios en la montaña, se postró en el suelo delante de él y se agarró de sus pies. Giesi comenzó a apartarla, pero el hombre de Dios dijo: Déjala. Está muy angustiada, pero el Señor no me ha dicho qué le pasa. Entonces ella dijo: ¿Acaso yo te pedí un hijo, Señor mío? ¿Acaso no te dije, no me engañes ni me des falsas esperanzas? Enseguida Eliseo le dijo a Giesi: Prepárate para salir de viaje. Toma mi vara y vete. No hables con nadie en el camino. Ve rápido y pon la vara sobre el rostro del niño. Pero la madre del niño dijo: Tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, yo no regresaré a mi casa a menos que usted venga conmigo. Así que Eliseo volvió con ella. Giesi se adelantó apresuradamente y puso la vara sobre el rostro del niño, pero no pasó nada. No daba señales de vida. Entonces regresó a encontrarse con Eliseo y le dijo: El niño sigue muerto. En efecto, cuando Eliseo llegó, el niño estaba muerto, acostado en la cama del profeta. Eliseo entró solo, cerró la puerta tras sí y oró al Señor. Después se tendió sobre el cuerpo del niño, puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos. Mientras se tendía sobre él, el cuerpo del niño comenzó a entrar en calor. Entonces Eliseo se levantó, caminó de un lado a otro en la habitación y se tendió nuevamente sobre el niño. Esta vez, el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Entonces Eliseo llamó a Giesi y le dijo: Llama a la madre del niño. Cuando ella entró, Eliseo le dijo: Aquí tienes. Toma a tu hijo. Ella cayó a los pies de Eliseo y se inclinó ante él llena de gratitud. Después tomó a su hijo en brazos y lo llevó abajo. Eliseo regresó a Gilgal y había hambre en la tierra. Cierto día, mientras un grupo de profetas estaba sentado frente a él, le dijo a su sirviente: Pon una olla grande al fuego y prepara un guisado para el resto del grupo. Entonces uno de los jóvenes fue al campo a recoger hierbas y regresó con el bolsillo lleno de calabazas silvestres. Las cortó en tiras y las puso en la olla, sin darse cuenta de que eran venenosas. Sirvieron un poco del guisado a los hombres, quienes después de comer 1 o 2 bocados, gritaron: ¡Hombre de Dios!
¡Este guisado está envenenado! Así que no quisieron comerlo. Eliseo les dijo: Tráiganme un poco de harina. Entonces la arrojó en la olla y dijo: Ahora está bien. Sigan comiendo. Y ya no les hizo daño. Otro día, un hombre de Baal Salisa le trajo al hombre de Dios un saco de grano fresco y 20 panes de cebada que había preparado con el primer grano de su cosecha. Entonces Eliseo dijo: Dénselo a la gente para que coma. ¿Qué? ¿Alimentar a 100 personas solo con esto? Pero Eliseo reiteró: Dénselo a la gente para que coma, porque esto dice el Señor. Todos comerán y hasta habrá de sobra. Cuando se lo dieron a la gente, hubo suficiente para todos y sobró, tal como el Señor había prometido. El segundo libro de Reyes, capítulo 5. El rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. En ese tiempo, los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel, y entre sus cautivos se encontraba una muchacha, a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día, la muchacha le dijo a su señora: Si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Ve a visitar al profeta. Te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía: Mediante esta carta presento a mi siervo Naamán. Quiero que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo: Este hombre me manda a un leproso para que lo sane. ¿Acaso soy Dios para dar vida y quitarla? Creo que solo busca pelear conmigo. Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje: ¿Por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: Ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: Ve, lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño, y se curó. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios. Se pararon ante él, y Naamán le dijo: Ahora sé que no hay Dios en todo el mundo, excepto en Israel. Así que le ruego que acepte un regalo de su siervo.
Pero Eliseo respondió: Tan cierto como que el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. Aunque Naamán insistió en que aceptara el regalo, Eliseo se negó. Entonces Naamán le dijo: Está bien, pero permítame, por favor, cargar 2 de mis mulas con tierras de este lugar y la llevaré a mi casa. A partir de ahora, nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Sin embargo, que el Señor me perdone en una sola cosa. Cuando mi amo, el rey, vaya al templo del dios Rimón para rendirle culto y se apoye en mi brazo, que el Señor me perdone cuando yo también me incline. Ve en paz. Así que Naamán emprendió el regreso a su casa. Ahora bien, Giesi, el sirviente de Eliseo, hombre de Dios, se dijo a sí mismo: Mi amo no debería haber dejado ir al arameo sin aceptar ninguno de sus regalos. Tan cierto como que el Señor vive, yo iré tras él y le sacaré algo. Entonces Giesi salió en busca de Naamán. Cuando Naamán vio que Giesi corría detrás de él, bajó de su carro de guerra y fue a su encuentro. ¿Está todo bien? Sí, pero mi amo me mandó a decirle que acaban de llegar 2 jóvenes profetas de la zona montañosa de Efraín, y él quisiera 34 kilos de plata y 2 mudas de ropa para ellos. Por supuesto, llévate el doble de la plata. Así que le dio 2 mudas de ropa, amarró el dinero en 2 bolsas y mandó a 2 de sus sirvientes para que le llevaran los regalos. Cuando llegaron a la ciudadela, Giesi tomó los regalos de mano de los sirvientes y despidió a los hombres. Luego entró en su casa y escondió los regalos. Cuando entró para ver a su amo, Eliseo le preguntó: ¿A dónde fuiste, Giesi? A ninguna parte. Pero Eliseo le preguntó: ¿No te das cuenta de que yo estaba allí en espíritu cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿Acaso es momento de recibir dinero y ropa, olivares y viñedos, ovejas y ganado, sirvientes y sirvientas? Por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Naamán para siempre. Cuando Giesi salió de la habitación, estaba cubierto de lepra. Su piel se puso blanca como la nieve. El segundo libro de Reyes, capítulo 6. Cierto día, el grupo de profetas fue a ver a Eliseo para decirle: Como puedes ver, este lugar, donde nos reunimos contigo, es demasiado pequeño. Bajemos al río Jordán, donde hay bastantes troncos. Allí podemos construir un lugar para reunirnos. Me parece bien. Vayan. Por favor, ven con nosotros. Está bien. Iré. Entonces Eliseo fue con ellos. Una vez que llegaron al Jordán, comenzaron a talar árboles. Pero mientras uno de ellos cortaba un árbol, la cabeza de su hacha cayó al río. ¡Ah! ¡Ay, señor! ¡Era un hacha prestada! ¿Dónde cayó? Cuando le mostró el lugar, Eliseo cortó un palo y lo tiró al agua en ese mismo sitio. Entonces la cabeza del hacha salió a flote. ¡Agárrala! Y el hombre extendió la mano y la tomó. Cada vez que el rey de Aram entraba en guerra con Israel, consultaba con sus funcionarios y les decía: Movilizaremos nuestras fuerzas en tal y tal lugar. Sin embargo, de inmediato Eliseo, hombre de Dios, le advertía al rey de Israel: No te acerques a ese lugar, porque allí los arameos piensan movilizar sus tropas. Entonces el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado por el hombre de Dios. Varias veces Eliseo le advirtió al rey para que estuviera alerta en esos lugares.
Esa situación disgustó mucho al rey de Aram y llamó a sus oficiales y les preguntó: ¿Quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes? No somos nosotros, mi señor el rey. Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. Vayan a averiguar dónde está, para mandar soldados a capturarlo. Luego le avisaron. Eliseo está en Dotán. Así que una noche, el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. Oh, Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? No tengas miedo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró: Oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo rogó: Oh Señor, haz que ellos queden ciegos. Entonces, el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. Luego Eliseo salió y les dijo: Ustedes vinieron por el camino equivocado. Esta no es la ciudad correcta. Síganme y los llevaré a donde está el hombre que buscan. Y los guió a la ciudad de Samaria. Apenas entraron en Samaria, Eliseo pidió en oración: Oh Señor, ahora ábreles los ojos para que vean. Entonces el Señor les abrió los ojos y se dieron cuenta de que estaban en el centro de la ciudad de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, gritó a Eliseo: ¡Los mato, padre mío! ¡Los mato! ¡Claro que no! ¿Acaso matamos a los prisioneros de guerra? Dales de comer y de beber, y mándalos de regreso a su casa con su amo. Entonces el rey hizo un gran banquete para ellos y luego los mandó de regreso a su amo. Después de este incidente, los saqueadores arameos se mantuvieron lejos de la tierra de Israel. Sin embargo, tiempo después, el rey de Aram reunió a todo su ejército y sitió Samaria. Como consecuencia, hubo mucha hambre en la ciudad. Estuvo sitiada por tanto tiempo que la cabeza de un burro se vendía por 80 piezas de plata y 300 mililitros de estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. Cierto día, mientras el rey de Israel caminaba por la muralla de la ciudad, una mujer lo llamó. Mi señor, el rey, por favor, ayúdeme. Él le respondió: Si el Señor no te ayuda, ¿qué puedo hacer yo? No tengo comida en el granero ni vino en la prensa para darte. Pero después, el rey le preguntó: ¿Qué te pasa? Ella contestó: Esta mujer me dijo: Mira, comámonos a tu hijo hoy y mañana nos comeremos al mío. Entonces cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Al día siguiente, yo le dije: mata a tu hijo para que nos lo comamos. Pero ella lo había escondido. Cuando el rey oyó esto, rasgó sus vestiduras en señal de desesperación. Y como seguía caminando por la muralla, la gente pudo ver que debajo del manto real tenía tela áspera puesta directamente sobre la piel. Entonces el rey juró: Que Dios me castigue y aún me mate, si hoy mismo no separo la cabeza de Eliseo de sus hombros. Eliseo estaba sentado en su casa con los ancianos de Israel cuando el rey mandó a un mensajero a llamarlo.
Pero antes de que llegara el mensajero, Eliseo dijo a los ancianos: Un asesino ya mandó a un hombre a cortarme la cabeza. Cuando llegue, cierren la puerta y déjenlo afuera. Pronto oiremos los pasos de su amo detrás de él. Mientras Eliseo decía esto, el mensajero llegó, y el rey dijo: ¡Todo este sufrimiento viene del Señor! ¿Por qué seguiré esperando al Señor?